Antes de entrar en detalles técnicos o teorías sobre la psicomagia, he decidido compartir con ustedes mi experiencia, porque para mí la psicomagia es una vida. En estos momentos de mi vida la sigo practicando, estoy viviendo un acto psicomágico muy importante y no he parado de experimentarla. Voy creciendo en esta investigación día a día y para mí es una vía. La psicomagia se va desarrollando en mí y considero que de ninguna manera he llegado a ser un psicomago o una especie de mago, sino que soy un ser en proceso. Yo no hago la psicomagia para ser un psicomago, sino para procesar mi propio ser y desarrollarme y ayudar a los otros y a las otras a desarrollarse y, entre comillas, a sanarse. Para mí es una pasión. Es muy difícil, si soy sincero, explicarle a alguien cómo sucede en mi mente. Es decir, que es un fenómeno que a veces me sorprende a mí mismo, porque a veces los actos surgen en mí. No como un capricho artístico de un artista delirante, sino como un séptimo sentido. Para mí la psicomagia se está convirtiendo en un séptimo sentido. Cuando digo séptimo sentido quiere decir que no es como solo una intuición, que viene de una intuición salvaje, de experiencias que yo he vivido, sino para mí el séptimo sentido es que hay un estudio, son acumulación de datos, de conocimiento que tiene que ver con la incorporación que hace el hemisferio izquierdo del conocimiento, más la experiencia del hemisferio derecho, que después de años los dos se unen y se crea un sentido, es decir, que como una persona que ha estudiado el arte profundamente, la teoría del arte y después practicado su arte durante muchos años, puede discernir si una pintura es falsa o verdadera en un segundo. Y una persona que no ha desarrollado eso no lo ve. Entonces también tiene un sentido o la música, o el dibujo, o la danza, que surge, parece fácil, pero ya surge de todo ese conocimiento que comienza a danzar en la persona. Entonces son años y años y años de trabajo, no solo de haberlo leído en un libro, recomendar un acto, imaginar actos que surgen, lo digo de nuevo, de una especie de egotismo artístico que busca el poder, sino que el acto surge en uno como una especie de obra sanadora muy estructurada. Para mí se ha convertido en una ciencia, bien que está todo el otro lado, que es el otro lado, que es la intuición. Pero es una intuición estructurada. Entonces, antes de entrar en los detalles de la ciencia de la psicomagia, les voy a contar cómo sucedió en mí y por qué poco a poco me he ido dedicando a ese arte terapéutico sanador y cómo surgió en mí. Pues evidentemente que vengo de una familia bastante atípica, que estaba buscando y buscando y buscando formas de liberar a la esencia y de estructurar otra conducta que la conducta inspirada por el yo primario animal. Entonces era una búsqueda de conciencia y de despertar las dimensiones más amplias del ser, solucionar el pasado en el presente y poder vivir el aquí y ahora con toda su consistencia. Entonces se fueron buscando y buscando y buscando métodos. También nací en una familia que experimentaba una nueva educación.
Entonces, pues en mi casa no se daban bofetadas, castigos, sino que era más simbólico todo. Entonces, era todo un lenguaje simbólico, como ya les expliqué, en mi casa nació el tarot, entonces era la búsqueda del símbolo y la intuición de que el símbolo tenía un gran sentido para nosotros y que a través del símbolo y a través de las metáforas uno podía de alguna manera procesarse, ¿no? Entonces, primero fue a la salvaje. Les voy a contar uno de los castigos que yo recibí cuando yo era niño, que para mí es un acto de psicomagia. Por supuesto que fue un trauma gigantesco, pero fue un trauma que puedo decir totalmente barroco, creativo, que de alguna manera ya comenzó a formarme en el lenguaje de la metáfora. Es decir, que viví la psicomagia primero como trauma. Ayer estaba dando una conferencia y hablaba de eso y decía, ¿no?, que de alguna manera yo la viví y que por eso se integró en mi mente poco a poco, porque fue muy fuerte. Además que la viví con mi familia y la familia, pues, digamos que es lo que impacta el cerebro. Entonces, en un momento yo me peleaba mucho con mi hermano menor, y porque había habido un desequilibrio familiar, ¿no? Era como preferido y en esa época todavía no se habían despertado mis padres y, bueno, y todavía tenían sus situaciones primarias no bien resueltas, ¿no? Y yo le molestaba a mi hermano y le pegaba. Entonces, de repente mi padre dijo, no sé cómo le voy a hacer porque no somos una familia común, no le voy a pegar, ¿qué hacer? Entonces, de repente decidió que me iba a dar un castigo simbólico. Entonces, me llevó a su biblioteca y me miró en los ojos, y yo ya tenía 5 años, no 6 años. Me miró y me dijo, te voy a ensangrentar. Y yo me quedé pálido, porque imagínate cuando le dicen algo hacia un niño, ¿no? El niño, como yo tenía una imaginación también delirante, empecé a imaginar que me iban a colgar de las tetillas, que me iban a dar vuelta, que me iban a cortar el cogote como un puerco, y me vi como en la película Carrie, cubierto de sangre. ¡Ay! Fue un terror, ¿no? Ahí fue mi primer impacto simbólico, que mi padre me dijo que me iba a ensangrentar. Entonces, todas las imágenes que brotaron en mi cerebro de niño en ese momento fueron como hoy en la física, ¿no? Son todas las probabilidades que aparecen en la mente de un ser, y tuve un shock simbólico. Entonces me desnudó, me dijo, desvístete, y mientras me iba desvistiendo, se iban procesando todas esas imágenes de terror en mí. Por suerte yo amaba los monstruos y las películas de terror, entonces de alguna manera por un lado me daba miedo y por el otro lado yo creo que había una excitación en mí. Y me desvistió, ¿no? Y me tomó la mano y me llevó por el pasillo. Y yo le gritaba, papá, no me ensangrentes, no me vayas a ensangrentar, por favor, papá, ¿no? Y él, de alguna manera firme, ¿no? Y riendo también, porque para él era como humor dentro de su mente artística, era como un acto artístico. Todavía no era consciente del impacto que podía tener la psicomagia en un ser humano. Eso lo descubrió 25 años después. En ese momento se estaba buscando y yo era el conejillo de India. Bendito sea, no me estoy quejando, porque gracias a eso hoy en día mi mente puede procesarlo, porque fue a través de esa neurosis y de ese trauma. Entonces íbamos por el pasillo y yo le gritaba, no, papá, por favor, no me ensangrentes, para mí era serio. Entonces me llevó al baño, me metió en la bañadera y ahí, repito, yo me vi colgado, dado vuelta con el cuello rajado. Yo no sabía que me iba a hacer mi papá. Y de repente abre una cubeta con salsa de tomate y me vacía la salsa de tomate en todo el cuerpo. Yo me vi cubierto de sangre. Para mí no era salsa de tomate, para mí era sangre. Yo me recuerdo perfectamente todo lo que vi. Sentí que me habían herido, sentí que me habían arrancado la piel y me traumé, ¿no? Me traumé. Para mí es un bendito trauma, ¿eh? Porque años después, cuando la psicomagia
se desarrolló y mi padre la desarrolló y yo vi el nacimiento de la psicomagia que les voy a contar. Yo se la apliqué a él. Le dije, tú la inventaste, la vamos a aplicar en casa. Entonces llegué durante muchos años, 10 años así, semana por semana, y uno de esos días llegué a la casa, ¿no? Le toqué la puerta con una cubeta de salsa de tomate. Y él abrió la puerta y como pues hacíamos todo eso tantas veces, me dijo, ay, Cristóbal, ¿qué me va a tocar hoy? Entonces le dije, sí, va a tocar acto. Entonces lo senté y le dije, te voy a ensangrentar. Y llorando, ¿no? Le dije, cuando yo era niño me traumé y me dolió y ahora yo te voy a ensangrentar a ti.